Mi esposa me envió un mensaje de texto: atrapada en el tráfico, llegaré 2 horas tarde. Verifiqué la ubicación: un hotel boutique. Le respondí: no hay problema. Reenviando tu ubicación a su esposa, a tu jefe y a tus padres. Ellos entenderán el tráfico. 18 segundos después: detente. Por favor. Voy a casa ahora mismo. No envíes nada. Era una tarde de jueves normal cuando todo cambió. Estaba terminando unos papeles en mi escritorio cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposa. Atrapada en el tráfico. Llegaremos 2 horas tarde. Lo siento, cariño. Este atasco es una locura. Me quedé mirando el mensaje por un momento. 2 horas parecía excesivo, incluso para el tráfico de la hora pico. Durante el último mes, ella había estado llegando a casa cada vez más tarde de su trabajo en la firma de marketing. Siempre tenía una excusa lista. Reuniones con clientes que se alargaban, presentaciones de último minuto, conferencias telefónicas de emergencia. Sin embargo, algo se sentía extraño en este mensaje en particular. Demasiado casual para alguien supuestamente atascado en el tráfico. Decidí revisar algo que no había mirado en meses. Nuestra ubicación compartida en mi teléfono. Abrí la aplicación y busqué su nombre. El pequeño punto azul apareció en mi pantalla y se me revolvió el estómago. No estaba ni cerca de un embotellamiento. Estaba en el Grand View Boutique Hotel en el centro, un lugar al que nunca habíamos ido juntos, a unos 20 minutos de su oficina. Me quedé sentado allí por un minuto entero, procesando lo que estaba viendo. Mi esposa de 8 años me estaba mintiendo, sentada en algún hotel mientras enviaba mensajes de texto sobre retrasos por el tráfico. La misma mujer que había estado actuando distante últimamente, trabajando hasta tarde constantemente, y que de repente se había vuelto muy protectora con su teléfono. Entonces algo hizo clic. Si ella podía enviarme una mentira casual, yo podía enviarle algo que la sacudiría hasta la médula. Escribí con cuidado. No hay problema. Reenviando tu ubicación a la esposa de Blake, a tu jefe y a tus padres. Ellos entenderán el tráfico. Blake Warner, su compañero de trabajo, que había sido mencionado demasiadas veces en conversaciones recientes. Siempre era Blake sugirió esto o Blake piensa aquello. Lo había conocido en la fiesta de Navidad de la empresa. Un tipo casado con 2 hijos que no podía dejar de halagar a mi esposa. Le di a enviar y dejé mi teléfono sobre el escritorio. 18 segundos después, mi teléfono comenzó a sonar. Su nombre apareció en la pantalla, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Sonó de nuevo inmediatamente. Luego, otra vez, apareció un nuevo mensaje de texto. Detente, por favor. Voy a casa ahora mismo. No envíes nada. ¿Puedo explicarlo? No pude evitar sonreír sombríamente. Es curioso lo rápido que se despejó el tráfico cuando cundió el pánico. Otra llamada. Esta vez contesté. ¿Qué pasa, cariño? Pensé que estabas atascada en el tráfico. Por favor, no envíes nada a nadie. Puedo explicarlo todo cuando llegue a casa. Su voz temblaba. Se había ido la mujer segura de sí misma que había estado mintiendo tan fluidamente durante semanas. ¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo el GPS debe estar funcionando mal? ¿Cómo los hoteles se parecen a los atascos de la autopista en estos días? Silencio al otro lado, excepto por lo que sonó como el portazo de un coche. Me voy ahora. Solo espérame a que llegue a casa. Necesitamos hablar. Oh, definitivamente necesitamos hablar. Conduce con cuidado. No querría que te quedaras atrapada en ningún tráfico genuino esta vez. Colgué y me recliné en mi silla. 8 años de matrimonio y habíamos llegado a esto. Una parte de mí estaba decepcionada, pero, sinceramente, otra parte estaba casi aliviada. El comportamiento extraño, la distancia, las excusas constantes, todo tenía sentido ahora. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto. Por favor, no contactes a nadie todavía. Dame la oportunidad de explicar primero. Lo siento. Lo siento.
Como si un lo siento pudiera deshacer meses de mentiras y engaños. Como si un lo siento pudiera hacerme olvidar que mientras yo estaba en casa pensando que ella estaba trabajando duro para nuestro futuro, en realidad estaba en alguna habitación de hotel con Blake. No respondí. Dejé que entrara en pánico durante los 20 minutos de viaje a casa. Dejé que se preguntara qué podría hacer a continuación. Después de todas las noches de insomnio que había pasado preguntándome por qué mi esposa parecía una extraña, ella podía soportar unos minutos de incertidumbre. La ironía no se me escapaba. Había estado tratando nuestro matrimonio como una broma durante meses. Y ahora quería el perdón inmediato porque la habían pillado. Pero yo no era el mismo marido confiado que había dejado esa mañana. Esa versión de mí murió en el momento en que vi ese pequeño punto azul en el Grandview Hotel. Tenía que pensar un poco antes de que llegara a casa porque esta conversación iba a ser diferente a cualquiera que hubiéramos tenido. 23 minutos después, oí el chirrido de unos neumáticos en nuestra entrada. La puerta principal se abrió de golpe y allí estaba ella, con el pelo revuelto, el maquillaje corrido, pareciendo que acababa de correr un maratón. ¿Enviaste algo? Por favor, dime que no enviaste nada todavía. Yo estaba sentado tranquilamente en nuestro sofá, con una cerveza en la mano, mirándola como si fuera una extraña, lo que en muchos sentidos era. Hola a ti también. ¿Cómo estuvo el tráfico? ¿Basta? Simplemente basta con el sarcasmo y dime qué has hecho. ¿Qué he hecho? Es una forma interesante de decirlo. Verifiqué la ubicación de mi esposa y la encontré en un hotel en lugar de atascada en el tráfico. Luego respondí en consecuencia. Se derrumbó en la silla frente a mí, con las manos temblando. No es lo que piensas. Oh, creo que es exactamente lo que pienso. Me has estado engañando con Blake Warner. El mismo Blake que has estado mencionando constantemente durante los últimos 2 meses. El mismo Blake que no podía quitarte los ojos de encima en la fiesta de Navidad. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo sabías su nombre? Una suposición afortunada. O tal vez es porque hablas de él más de lo que hablas de mí en estos días. Solo estábamos discutiendo un proyecto de trabajo. El hotel tiene salas de conferencias. A las 7 de la tarde de un jueves en las salas de conferencias del Hotel Boutique. Vamos. Estás insultando nuestra inteligencia ahora. Intentó un enfoque diferente. Está bien. Sí, nos hemos vuelto cercanos, pero no ha pasado nada físico. Solo estábamos hablando. Saqué mi teléfono y le mostré el historial de ubicaciones que había capturado en pantalla. Interesante. Porque según esto, has estado, solo hablando, en ese mismo hotel 3 veces en las últimas 2 semanas. Siempre durante tus supuestas horas extras. El color desapareció por completo de su rostro. No se había dado cuenta de que podía ver el historial de ubicaciones de semanas atrás. Y esas noches tardías en la oficina. Llamé a tu línea de trabajo el martes pasado a las 8 de la tarde cuando dijiste que estabas trabajando hasta tarde. Buzón de voz. El edificio estaba vacío. Has estado vigilándome. He estado tratando de averiguar por qué mi esposa se convirtió en una extraña. ¿Por qué dejó de usar su anillo de bodas para ir a trabajar? ¿Por qué de repente necesitaba privacidad al enviar mensajes de texto? ¿Por qué comenzó a lavar la ropa por separado para que no viera su ropa? Cada punto la golpeó como un golpe físico. Había pensado que estaba siendo cuidadosa, pero yo había estado prestando atención. La historia de las horas extras fue creativa, sin embargo. Realmente me convenciste de que estabas trabajando para ese ascenso hasta que me di cuenta de que el ascenso que mencionaste ni siquiera existe en tu departamento. Su teléfono comenzó a vibrar. Lo miró y su rostro se puso aún más pálido, si eso era posible. ¿Blake? Ella asintió miserablemente. Déjame adivinar. Está entrando en pánico porque cree que su esposa podría descubrirlo. Los hombres casados tienden a hacer eso cuando sus aventuras quedan expuestas. Su esposa, ella no se merece esto. Es una buena persona. ¿Y yo qué? ¿Qué me merecía yo? Entonces comenzó a llorar, pero parecían lágrimas de culpa. No de remordimiento. Lágrimas porque la atraparon,
no porque me hirió. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Y no me mientas más. Ya he terminado con las mentiras. 6 semanas. Inténtalo de nuevo, pareció confundida. El historial de ubicaciones muestra que la primera visita al hotel fue hace 3 meses. Inténtalo de nuevo. 3 meses, susurró. 3 meses. Un cuarto de año. Mientras yo planeaba nuestra próxima cena de aniversario, ella planeaba reuniones secretas con otro hombre. ¿Y nunca pensaste en terminar nuestro matrimonio antes de empezar esto? ¿Nunca pensaste que merecía honestidad? No quise que sucediera. Estábamos trabajando hasta tarde juntos y... Ahórratelo. No necesito los detalles de cómo empezó. Necesito saber si entiendes que se acabó. ¿Qué se acabó? La miré como si hubiera perdido la cabeza. Nuestro matrimonio, nosotros, toda esta farsa en la que pretendes ser mi esposa mientras te escabulles con Blake. Pero podemos superar esto. Terapia de parejas, consejería. ¿Quieres superar esto mientras todavía le envías mensajes de texto? Mientras estás más preocupada por que su esposa se entere que por lo que me has hecho a mí. Su teléfono vibró de nuevo. El nombre de Blake iluminó la pantalla. ¿Contesta? ¿Qué? Contesta su llamada. Ponlo en altavoz. Tengamos todos esta conversación juntos. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo de que se dé cuenta de que las acciones tienen consecuencias? ¿Que los hombres casados que tienen aventuras no pueden mantener sus vidas cómodas cuando son expuestos? El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente comenzó de nuevo. Está asustado, dijo en voz baja. Bien. Debería estarlo. Ambos deberían estarlo porque esto no va a desaparecer y no se va a barrer debajo de la alfombra. Tomaron decisiones y ahora tienen que vivir con ellas. Me levanté y me dirigí a nuestro dormitorio. ¿A dónde vas? A empacar algunas de tus cosas. Puedes quedarte en casa de tu hermana esta noche. Mañana resolveremos los arreglos permanentes. ¿Me estás echando? Me volví para mirarla. Te echaste a ti misma la primera vez que fuiste a ese hotel. Simplemente no te diste cuenta todavía. Me siguió al dormitorio, la desesperación clara en su voz. Por favor, tienes que escucharme. Cometí un error, pero podemos arreglar esto. Abrí el cajón de su cómoda y comencé a sacar ropa, doblándola ordenadamente en una maleta que había sacado del armario. Mis movimientos eran tranquilos, metódicos. Había tenido semanas para prepararme para este momento. Sigues diciendo, error. Un error es olvidarse de comprar leche. Un error es llegar tarde a cenar. Tener una aventura de 3 meses no es un error. Es una elección que hiciste cada día. Pero te amo. Nunca dejé de amarte. Hice una pausa y la miré. Tienes una forma curiosa de mostrar amor. Como la semana pasada cuando me dijiste que tenías que trabajar el sábado, pero en realidad estabas en un bed and breakfast en las afueras con él. Su boca se abrió de par en par. ¿Cómo es posible que sepas eso? Saqué mi teléfono y le mostré una foto. Era su coche aparcado fuera del Pine Valley Inn. La matrícula se veía claramente. La marca de tiempo mostraba el sábado pasado a las 2 de la tarde, pasaste justo por delante de la cámara de seguridad de la entrada. Publican las fotos diarias del aparcamiento de sus huéspedes en su sitio web para mostrar lo ocupados que están. Se sentó pesadamente en la cama. Me has estado siguiendo. He estado prestando atención. Hay una diferencia. Cuando tu esposa comienza a actuar como una extraña, notas cosas como que de repente necesitabas una tarjeta de crédito separada para gastos de trabajo o como empezaste a poner tu teléfono boca abajo durante la cena. Continué empacando mientras hablaba. El bed and breakfast fue inteligente, sin embargo. Más lejos de la ciudad. Menos posibilidades de encontrarte con alguien que conozcas. Excepto que olvidaste que sigo sus redes sociales porque estaba pensando en darte una sorpresa allí para nuestro aniversario. ¿Nuestro aniversario? Sí, nuestro aniversario, que es en 3 semanas.
El mismo aniversario para el que he estado planeando una cena sorpresa. El mismo aniversario que has estado demasiado distraída para siquiera mencionar. Me acerqué a su tocador y comencé a recoger sus artículos de aseo. ¿Quieres saber cuándo supe por primera vez que algo andaba mal? Hace 2 meses, cuando empezaste a ducharte inmediatamente después de llegar a casa del trabajo. Todos los días, nunca solías hacer eso. Solo estaba cansada y empezaste a usar un perfume diferente. No el que te compré para Navidad, sino algo nuevo. Algo que probablemente Blake elogió. Sostuve una pequeña botella de perfume caro que había encontrado escondida en la parte trasera de su cajón. ¿Verdad? El que solo usas los días que lo ves a él. Estaba llorando más fuerte ahora, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni ganas de consolarla. Ella misma quemó ese puente. Luego estaban las llamadas telefónicas. Solías contestar tu teléfono cerca de mí sin pensar. Pero últimamente, verificas quién llama primero. Y si es un número que podría reconocer, lo dejas pasar al buzón de voz. Le mostré otra captura de pantalla en mi teléfono. Nuestra factura de teléfono con el número de Blake resaltado. 73 llamadas en el último mes. Algunas de más de 1 hora. Todas durante las horas en que me dijiste que estabas ocupada con el trabajo. Revisaste nuestros registros telefónicos. Nuestros registros telefónicos. Mi nombre también está en la cuenta. Recuerda, tengo todo el derecho a ver por lo que estoy pagando. Cerré la maleta y la puse junto a la puerta. La parte más divertida es cómo me has estado tratando como si fuera estúpido. Como si no me diera cuenta de que mi esposa de 8 años de repente se convirtió en una persona completamente diferente. Nunca pensé que fueras estúpido. ¿No? Entonces, ¿por qué me dijiste que estabas trabajando hasta tarde los días en que tu oficina estaba cerrada por reformas? ¿Por qué dijiste que tenías cenas con clientes en noches en que tu empresa no tenía eventos programados? Su rostro se descompuso. Consulté con tu oficina. Sé sobre el calendario de reformas. Sé sobre el calendario de la empresa. Lo sé porque me importaba lo suficiente mi matrimonio como para averiguar que lo estaba destruyendo. Me senté frente a ella, con la voz firme y tranquila. Esto es lo que va a pasar. Vas a tomar esta maleta y te quedarás en otro lugar esta noche. Mañana, vas a tener una conversación muy incómoda con tu jefe sobre cómo tu aventura con un compañero de trabajo está afectando tu juicio y profesionalismo. ¿No lo harías? Ya programé una reunión con Harold Patterson para mañana por la mañana. Está muy interesado en discutir las políticas de conducta en el lugar de trabajo. Parecía genuinamente aterrorizada ahora. Podrías arruinar mi carrera. ¿Tu carrera? Arruinaste tu carrera en el momento en que decidiste tener una aventura con un compañero de trabajo casado. Solo me estoy asegurando de que las personas adecuadas conozcan la situación. ¿Y Blake, qué hay de su familia? ¿Qué hay de ellos? Su esposa merece saber con quién está casada. Sus hijos merecen algo mejor que un padre que miente y engaña. Así como yo merecía algo mejor que una esposa que hace lo mismo. Me levanté y le entregué la maleta. La diferencia entre tú y yo es que a mí sí me importan las personas inocentes que están siendo heridas aquí. A ti solo te importa protegerte a ti misma y a Blake. Esto es vengativo. No eres tú. Tienes razón. La persona que yo era habría tratado de salvar nuestro matrimonio. Te habría suplicado que me eligieras a mí. Se habría culpado a sí mismo por no ser suficiente. Abrí la puerta del dormitorio y señalé hacia el pasillo. Pero esa persona murió cuando me di cuenta de que mi esposa estaba eligiendo a otro hombre todos los días durante 3 meses. Caminó lentamente hacia la puerta, luego se volvió. ¿Y si termino con él? ¿Y si corto todo contacto y tratamos de reconstruir? Entonces seguirías siendo la mujer que me mintió a la cara durante 3 meses. Seguirías siendo la mujer que planeó engaños elaborados mientras yo planeaba nuestro aniversario. Seguirías siendo la mujer que se preocupó más por proteger a su amante que por ser honesta con su esposo. La miré directamente a los ojos. Y yo seguiría habiendo terminado contigo. Después de que se fue,
Me serví otra cerveza y me senté de nuevo en el sofá. Mi teléfono ya estaba vibrando con llamadas perdidas de ella, pero las ignoré. En cambio, abrí mi computadora portátil y saqué la carpeta que había estado creando durante las últimas 3 semanas. Capturas de pantalla, fotos, registros telefónicos, estados de cuenta de tarjetas de crédito, datos de ubicación, todo organizado cronológicamente. Había aprendido a ser minucioso en mi trabajo como coordinador de proyectos, y esas habilidades se trasladaron sorprendentemente bien a la documentación de una cónyuge infiel. Sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Hola? ¿Es este el esposo de Judith? La voz era temblorosa, nerviosa. Blake, supongo. Silencio por un momento. Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos. Necesitas ir a casa y explicarle a tu esposa por qué le has estado mintiendo durante 3 meses. Eso es entre tú y ella. Mira, sé que estás enojado, pero esto no tiene que destruir la vida de todos. Me reí. No fue un sonido agradable. ¿Destruir la vida de todos? Tú destruiste tu propia vida cuando decidiste engañar a tu esposa. Destruiste mi vida cuando decidiste ayudar a mi esposa a mentirme. Solo me estoy asegurando de que la verdad salga a la luz. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Puede? ¿Crees que esto es por dinero? ¿Crees que estoy tratando de extorsionarte? Entonces, ¿qué quieres? Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Quiero que tu esposa sepa con quién está casada. Quiero que mi esposa entienda que las elecciones tienen resultados. Y quiero que ambos dejen de tratar esto como un inconveniente menor que se puede comprar o negociar. Mis hijos no se merecen esto. Tienes toda la razón. Tus hijos merecen un padre que no mienta y engañe. Desafortunadamente, ese no eres tú. Por favor, solo piensa en... Le colgué. 20 minutos después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Lillian Warner, la esposa de Blake. ¿Podemos hablar, por favor? Me quedé mirando el mensaje por un momento. Esta pobre mujer no tenía idea del tipo de hombre con el que se había casado, al igual que yo no tenía idea del tipo de mujer con la que me había casado. Llamé al número. Señora Warner, soy el esposo de Judith. Gracias por devolverme la llamada. Su voz era firme, pero podía oír la tensión debajo. Blake acaba de contármelo todo. Lo siento mucho. No necesita disculparse. Usted no hizo nada malo. Me siento como una idiota. Las reuniones tardías, los viajes de trabajo de fin de semana, la ropa nueva. Sabía que algo era diferente, pero confiaba en él. Ambos confiamos en personas que no lo merecían. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo hace que lo sabe? Sospeché durante aproximadamente un mes, pero he tenido pruebas sólidas durante 3 semanas. Quería asegurarme de tener todo documentado antes de actuar. ¿3 semanas? ¿Lo has sabido durante 3 semanas y no has dicho nada? Necesitaba ser estratégico con esto. Blake tiene más que perder que Judith. Un salario más alto, un puesto de gerencia, hijos que mantener. Quería asegurarme de que entendiera el alcance total de las consecuencias antes de que intentara minimizar o encubrir algo. Hubo silencio al otro lado por un momento. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, para empezar, he documentado suficientes violaciones de políticas para justificar el despido. Tener una aventura con una subordinada, usar recursos de la empresa para reuniones personales, falsificar informes de horas extras para cubrir ausencias. Su esposo me entregó una lista bastante larga. ¿Subordinada? Judith trabaja para Blake. ¿No lo mencionó? Blake es el supervisor directo de Judith. Fue ascendida a su equipo justo cuando comenzó su aventura. Vaya coincidencia. Oí su brusca inhalación. Me dijo que solo era una colega. Señora Warner, su esposo le ha estado mintiendo sobre todo, los hoteles, los viajes de negocios, incluso hechos básicos sobre su relación laboral. ¿Puedo enviarle por correo electrónico copias de todo lo que encontré si quiere tener el panorama completo? Sí, por favor. Necesito verlo todo.
Se lo enviaré esta noche. Y, señora Warner, ya he programado una reunión con su jefe mañana por la mañana. La carrera de Blake en esa empresa ha terminado, pero debería saberlo antes de que él intente presentarlo como un despido o una reestructuración. Podría perder su trabajo. Va a perder su trabajo. La política de la empresa es muy clara sobre las relaciones supervisor-subordinado, especialmente cuando involucran informes falsificados y mal uso del tiempo de la empresa. Después de colgar con Lillian, pasé una hora organizando toda mi evidencia en una presentación clara y profesional, capturas de pantalla de datos de ubicación, copias de informes de horas extras falsificados, documentación de violaciones de políticas de la empresa. Todo lo que Blake y Judith pensaban que habían ocultado. Mi teléfono vibró de nuevo. Mensaje de Judith. Blake dice que estás tratando de que lo despidan. Esto está yendo demasiado lejos. La llamé de inmediato. ¿Ir demasiado lejos? Ni siquiera he empezado todavía. No puedes arruinar toda su vida porque estás enojado conmigo. No estoy arruinando su vida. Él arruinó su propia vida. Solo me estoy asegurando de que todos se enteren. Tiene hijos. Y debería haber pensado en ellos antes de decidir engañar a su madre. Así como tú deberías haber pensado en nuestro matrimonio antes de decidir engañarme a mí. Esto es vengativo y cruel. ¿Quieres saber qué es cruel? Mentirle a alguien durante 3 meses mientras planea tu cena de aniversario. Cruel es dejar que me preocupe pensando que estaba perdiendo la cabeza cuando sentí que algo andaba mal. Cruel es hacerme sentir como un esposo paranoico cuando en realidad era uno traicionado. Entonces, ¿vas a destruir nuestras 2 carreras? Voy a dejar que tu jefe decida si los empleados que mienten, engañan y violan la política de la empresa merecen conservar sus trabajos. Voy a dejar que la esposa de Blake decida si quieres seguir casada con un hombre que le miente a la cara. Y voy a dejar que vivas con las consecuencias de tus elecciones. ¿Qué hay del perdón? ¿Qué hay de las segundas oportunidades? Eso es para las personas que confiesan sus errores y piden perdón. A ti te atraparon. Hay una diferencia. Colgué y terminé de preparar mi presentación para la reunión de mañana. Blake no tenía idea de lo que se avecinaba, pero estaba a punto de aprender que las acciones tienen consecuencias. Y Judith estaba a punto de descubrir que la vida cómoda que había estado viviendo mientras engañaba estaba a punto de volverse muy incómoda. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y docenas de mensajes de texto. La noticia se estaba extendiendo rápidamente. A las 9 de la mañana. En punto, entré en las oficinas de Reynolds Marketing Group con mi maletín de la computadora portátil y una carpeta llena de documentos impresos. Harold Patterson, el gerente regional, esperaba en la sala de conferencias con 2 personas de recursos humanos. Gracias por venir, dijo Harold, estrechándome la mano. Debo decir que estas son acusaciones serias. No son acusaciones. Son hechos documentados. Abrí mi computadora portátil y comencé la presentación que había preparado. Datos de ubicación que mostraban a Blake y Judith en hoteles durante horas de trabajo. Informes de horas extras falsificados. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de la empresa que mostraban cargos en restaurantes durante supuestas reuniones con clientes que nunca existieron. Esta línea de tiempo muestra el patrón durante 3 meses, expliqué, haciendo clic en las capturas de pantalla. Blake aprobó las reclamaciones de horas extras de Judith por las horas que pasó con él en hoteles. Firmó informes de gastos para cenas de negocios falsas. Usó su autoridad de supervisor para cubrir sus ausencias. La representante de recursos humanos tomaba notas furiosamente. ¿Y cómo recopiló todo esto? Registros telefónicos de nuestro plan familiar compartido. Compartir ubicación que mi esposa habilitó ella misma. Estados de cuenta de tarjetas de crédito de nuestra cuenta conjunta. Violaciones de la política de la empresa que están documentadas en su propio sistema. Harold parecía incómodo. ¿Dónde están Blake y Judith ahora? Blake llamó para decir que estaba enfermo esta mañana. Judith solicitó un día personal. Me imagino que están tratando de averiguar cómo controlar los daños. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Mensaje de Judith. La reunión está sucediendo ahora mismo, ¿verdad?
Le mostré el mensaje a Harold. Está rastreando mis movimientos y tratando de coordinarse con Blake. Incluso ahora, están trabajando juntos en lugar de centrarse en sus respectivas familias. La gerente de recursos humanos cerró su cuaderno. Necesitaremos llevar a cabo nuestra propia investigación, pero basándonos en lo que nos ha mostrado, esto es motivo de despido inmediato para ambos empleados. Hay una cosa más, dije, sacando otra carpeta. Blake ha tenido relaciones inapropiadas con subordinadas antes. Hice algunas investigaciones. Les entregué capturas de pantalla impresas de quejas presentadas contra Blake hace 18 meses por otra empleada. Las quejas se habían resuelto discretamente, pero el patrón era claro. El rostro de Harold se ensombreció. No estábamos al tanto de ningún incidente previo. La empleada anterior fue transferida a otro departamento y firmó un acuerdo de no divulgación, pero las quejas todavía están en su sistema si saben dónde buscar. Después de la reunión, conduje a la oficina de mi abogado. Tanner Brooks había sido el abogado de mi familia durante años, encargándose de todo, desde la compra de nuestra casa hasta el patrimonio de mi padre. Hoy, me estaba ayudando a solicitar el divorcio. Esta es la documentación más exhaustiva que he visto en un caso de cónyuge infiel, dijo Tanner, revisando mi evidencia. Por lo general, la gente viene con sospechas y algunos mensajes de texto. Quería estar seguro, y quería estar preparado. Bueno, definitivamente estás preparado. Con evidencia tan sólida, ella no podrá alegar ninguna narrativa de reconciliación en el tribunal. Esto muestra un engaño claro durante un periodo prolongado. ¿Qué hay de la división de bienes? Dado el adulterio y la documentación de su engaño, podemos argumentar un divorcio por culpa que potencialmente afecta la división de la propiedad, especialmente porque usó recursos matrimoniales para financiar su aventura. Mi teléfono sonó mientras revisábamos los papeles. Harold Patterson, quería darte una actualización, dijo. Hemos despedido tanto a Blake como a Judith con efecto inmediato. El acceso de Blake fue revocado esta mañana, y hemos comenzado una auditoría de todos los proyectos que supervisó. ¿Y Judith? Lo mismo. Despedida por causa justificada, sin indemnización, sin referencias. La posición de la empresa es que violaron múltiples políticas y crearon problemas de responsabilidad. Después de colgar, Tanner levantó una ceja. Eso fue rápido. Blake la supervisaba. Las aventuras entre supervisor y subordinado son despido automático, especialmente cuando involucran informes falsificados y mal uso de los recursos de la empresa. Así que está desempleada a partir de hoy, desempleada, enfrentando un proceso de divorcio y a punto de descubrir que la esposa de su amante también está solicitando el divorcio. Blake va a pagar manutención infantil por 2 hijos y pensión alimenticia a su exesposa. No estará en condiciones de mantener el estilo de vida de Judith. Mi teléfono vibró con otra llamada. Lillian Warner, solo quería darte las gracias, dijo cuando contesté. Solicité el divorcio esta mañana. Mi abogado dice que la evidencia que proporcionaste hace que esto sea sencillo. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba. Es casi un alivio entender finalmente lo que estaba sucediendo. No saber era peor que saber. Entiendo ese sentimiento completamente. Blake intentó convencerme de que todo esto era obra tuya. Que manipulaste la situación para hacerle daño, pero al ver todos esos recibos de hotel, todas esas mentiras, no hay manipulación que valga. Después de terminar la llamada con Lillian, Tanner me entregó la solicitud de divorcio completa. Esto debería serle notificado para el final del día de hoy. Dada su situación actual, desempleada, sin ingresos estables, enfrentando facturas legales, espero que quiera llegar a un acuerdo rápidamente. ¿Qué tipo de cronograma estamos viendo? Con evidencia tan sólida y sus circunstancias actuales, de 3 a 4 meses si no lo contesta, lo cual probablemente no puede permitirse hacer ahora que está desempleada. Conduje a casa y encontré a Judith sentada en los escalones de mi entrada. Parecía no haber dormido, con los ojos rojos e hinchados. Me despidieron, dijo cuando salí del coche. Lo sé. A Blake también. También lo sé. Esto está sucediendo de verdad, ¿no? Realmente vas a destruir todo lo que construimos juntos. Pasé junto a ella para abrir la puerta de mi casa.
Yo no destruí nada. Tú lo hiciste cuando decidiste que Blake era más importante que nuestro matrimonio. 8 años, dijo, siguiéndome adentro. 8 años de matrimonio y lo estás tirando por la borda por un error. Me volví para enfrentarla. 8 años de matrimonio y tú los tiraste por la borda por una aventura de 3 meses con tu jefe casado. No intentes convertirme en el villano de tu historia. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú averiguas cómo reconstruir tu vida, al igual que yo estoy haciendo. La diferencia es que yo puedo hacerlo con mi integridad intacta. Comenzó a llorar de nuevo, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni arrepentimiento, ni dudas. Ella había tomado sus decisiones, y ahora le tocaba vivir con ellas. Los papeles del divorcio serán notificados hoy, dije en voz baja. Te sugiero que busques un abogado. 6 meses después, estaba sentado en mi cafetería favorita leyendo el periódico dominical cuando la vi. Judith estaba al otro lado de la calle cargando cajas en un Honda Civic destartalado. Ya no estaba el BMW que solía conducir. Ya no estaba la ropa de diseñador que solía usar. Parecía mayor, cansada, el tipo de cansancio que proviene de las consecuencias que finalmente te alcanzan. No sentí satisfacción al verla luchar. No me sentí reivindicado ni victorioso. No sentí nada, que era exactamente como debía ser. Se había convertido en una extraña para mí mucho antes de que descubriera su aventura, y ahora realmente lo era. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado. Divorcio finalizado. Papeles presentados en el tribunal. Es oficialmente el fin. Fin. 8 años de matrimonio reducidos a documentos legales y división de bienes. Ella se había quedado con los muebles y sus pertenencias personales. Yo me había quedado con la casa, el buen coche y la mayoría de nuestros ahorros. El juez no había mostrado simpatía por sus argumentos sobre empezar de nuevo cuando la evidencia mostraba que había estado planeando su estrategia de salida durante meses. La aventura con Blake les había costado todo a ambos. Él ahora trabajaba en una firma más pequeña, ganando la mitad de su salario anterior y pagando una considerable manutención infantil. Su exesposa, Lillian, se había mudado de regreso a su ciudad natal con sus hijos. La cómoda vida suburbana de Blake se había evaporado en el momento en que sus mentiras lo alcanzaron. Judith había tenido dificultades para encontrar trabajo después de ser despedida por causa justificada de Reynolds Marketing. Las noticias viajan rápido en los círculos profesionales, especialmente cuando el despido involucra violaciones documentadas de políticas y adulterio con un supervisor. Finalmente había encontrado un puesto en una pequeña organización sin fines de lucro, ganando alrededor del 60% de su salario anterior. Pero la consecuencia más reveladora no fue financiera. Fue social. Su aventura se había convertido en el chisme de la oficina en Reynolds, extendiéndose a otras empresas de la industria. Tanto Blake como Judith habían descubierto que las acciones tienen reputaciones, y las reputaciones te siguen. Me había encontrado con Lillian Warner unas semanas antes en el supermercado. Se veía más saludable, más relajada de lo que nunca la había visto. ¿Cómo estás?, le había preguntado. Mejor cada día, había dicho con una sonrisa genuina. Los niños se están adaptando bien a nuestra nueva ciudad. Es increíble lo mucho más fácil que se vuelve la vida cuando no estás constantemente preguntándote si alguien te está mintiendo. Sabía exactamente a qué se refería. Mi propia vida había mejorado drásticamente una vez que terminó el caos. No más preguntarme por qué mi esposa estaba distante. No más analizar cada conversación en busca de significados ocultos. No más andar con pies de plomo alrededor de alguien que estaba viviendo una doble vida. Había comenzado a salir de nuevo recientemente. Nada serio todavía, pero se sentía bien pasar tiempo con personas que estaban genuinamente interesadas en construir algo honesto. El contraste era sorprendente, lo fácil que era conectar con alguien que no estaba ocultando partes fundamentales de su vida. Mis amigos se habían preocupado de que me hubiera vuelto amargado o cínico sobre las relaciones. Pero había sucedido lo contrario. Descubrir la traición de mi esposa me había enseñado a valorar más la honestidad, no menos. Me había mostrado la diferencia entre alguien que te elige y alguien que se conforma contigo mientras busca algo mejor. La casa se sentía más como un hogar ahora de lo que se había sentido en meses antes del divorcio.
Había cambiado cosas, muebles nuevos, diferentes colores, espacios que reflejaban mis preferencias reales en lugar de compromisos con alguien que estaba mental y emocionalmente en otro lugar. Terminé mi café y volví a mi coche. Mientras pasaba por donde Judith todavía estaba cargando cajas, sentí un momento de claridad sobre toda la situación. Había pasado 3 meses planeando una vida con Blake mientras me mentía sobre retrasos por el tráfico y horas extras. Había hecho planes elaborados para un futuro que no me incluía, todo mientras aceptaba mi planificación de aniversario y mi confianza. Las consecuencias que estaba enfrentando no eran obra mía. Eran el resultado natural de sus elecciones. El matrimonio destruido de Blake no era mi culpa. Fue el resultado predecible de su decisión de engañar a su esposa con una subordinada. Yo no había arruinado sus vidas. Simplemente me había asegurado de que la verdad saliera a la luz. Y la verdad, como resultó, tuvo consecuencias para las que no estaban preparados. Esa noche, preparé la cena en la parrilla de mi terraza trasera y llamé a mi hermano para ponernos al día. Una conversación normal con alguien que no ocultaba nada, no calculaba respuestas, no vivía una doble vida. «Suenas diferente», dijo hacia el final de nuestra llamada. «¿Más ligero?» «Me siento más ligero». Resulta que estar casado con alguien que te está mintiendo es agotador, incluso cuando no te das cuenta completamente de lo que está sucediendo. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo lo manejaste? Pensé en eso por un momento. No, ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. La diferencia es que mis decisiones se basaron en la honestidad y el respeto propio. Las suyas se basaron en el engaño y el egoísmo. ¿Y si ella hubiera confesado antes de que te enteraras? ¿Habría cambiado algo? Tal vez. Pero no confesó. La atraparon. E incluso entonces, su primer instinto fue proteger a Blake y minimizar la situación. Eso te dice todo sobre sus prioridades. Después de que colgamos, me senté en mi terraza viendo el atardecer. Mañana, tenía planes con algunos compañeros de trabajo para una excursión. El próximo fin de semana, iba a cenar con una mujer que había conocido en una librería, alguien que nunca se había casado, nunca había engañado a nadie y parecía genuinamente interesada en construir algo auténtico. Mi vida era más pequeña ahora en algunos aspectos. Sin esposa, sin amigos de pareja que habían tomado partido, sin historia compartida con alguien que había reescrito nuestra historia con mentiras. Pero también era más genuina. Cada relación en mi vida ahora se basaba en la honestidad y el respeto mutuo. Judith había elegido su camino cuando decidió que Blake valía más que nuestro matrimonio. Yo había elegido el mío cuando decidí que mi autoestima valía más que una relación construida sobre el engaño. 6 meses después, estaba seguro de que había elegido correctamente. Y por lo que había visto de su vida últimamente, sospecho que ella estaba empezando a darse cuenta de que no lo había hecho.